Centro Regional de Educación Normal, profesora Mina Madera Lauterio, Cedral San Luis Potosí. Materia práctica profesional, maestra Diana López. Bueno, y a continuación mis compañeras y yo les vamos a realizar una pequeña presentación acerca de las 3 dimensiones que propone Fullan y Hargreaves sobre la práctica reflexiva. Hola, mi nombre es Lourdes Aldaco Alvarado y yo voy a realizar una pequeña introducción acerca de este tema, comenzando con la reflexión en, sobre y para la acción. Esta reflexión es más específica y esta se orienta a la acción. Tiene como finalidad hacer que nuestro pensamiento sobre la acción sea más explícito y que ésta se lleve a través de un proceso continuo de reflexión en, sobre y acerca de las experiencias o prácticas en las cuales estamos comprometidos como docentes dentro de las aulas educativas y dentro de la institución. Bueno, el concepto de profesional reflexivo, según Donald Schoen, en 1987 nos dice que es una manera de describir y desarrollar un criterio experto y meditado en profesiones como la docencia. Y pues aquí abajito les mostramos también un esquema donde hay 3 aspectos de la persona, en este caso del docente, que es la experiencia, la reflexión y el escenario personal, que nos dice que en la educación esto impulsa a los educadores y formadores de docentes a que vayan más allá de los reducidos objetivos de las capacitaciones específicas que llevan a cabo y llevándolo hacia procesos más amplios de educación meditada de su propia práctica docente. Bueno, también nos dice que la práctica reflexiva se asemeja al trabajo en equipo, si bien unánimemente se le atribuye un solo significado acordado, en realidad tiene muchísimos conceptos acerca de la práctica reflexiva que se lleva a cabo dentro de las instituciones. También nos dice que es engañoso hablar de ellas como si todas significaran lo mismo. Por lo tanto, cuando defendemos la reflexión del docente, deberíamos hacerlo en forma clara y sensata, no superficialmente, sino llevarlo hasta el fondo de los objetivos logrados y los que no se lograron para así modificarlos y mejorarlos. Bueno, y todo esto lo resumimos a la siguiente interrogante, que es ¿qué clases de reflexión existe y cómo nos puede ayudar? Para lo cual podemos responder que la gran mayoría de los maestros reflexionan de manera en y sobre su propia práctica, pero esta forma de la práctica reflexiva es débil, ya que las versiones más fuertes de propósitos más inquisitivos llevan mejoras más profundas y son mucho más escasas, ya que no se llevan mucho a cabo dentro y por parte de los docentes. Bueno, y a continuación mis compañeras van a explicar un poco más a fondo acerca de las 3 dimensiones de la práctica reflexiva que muchos maestros pasan por alto y que aquí merecen cierta atención. Dimensión 1. La dimensión 1 consiste básicamente y en primer lugar cuando los docentes reflexionan en y sobre su práctica. Generalmente lo hacen con información muy limitada, es decir, el docente no analiza a profundidad su práctica desde la manera que enseña y en la manera que los alumnos obtienen su aprendizaje para tener un conocimiento significativo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Bocanegra Alvarado y en esta presentación voy a estar hablando sobre la dimensión 2, que nos habla sobre una retroalimentación de los alumnos sobre la reflexión. Nos decía que confiar en la propia experiencia del aula por lo general no basta para provocar una reflexión más profunda y fuerte entre ellos mismos. También nos decía que nuestra experiencia es parcial, entonces decía que la reflexión profunda requiere además otros ojos, otras perspectivas en nuestro propio trabajo. La capacitación entre los pares, la enseñanza en equipo, la observación de la clase y aún ciertas modalidades de evaluación del rendimiento de los alumnos puede ser un verdadero estímulo para llevarlos a una reflexión. Hola, mi nombre es Litzy Yatsari Casa Zapata y hoy les voy a hablar de la tercera dimensión que se llama reflexión crítica sobre la intención y el contexto. Bueno, en la lectura nos enmarca que es común que la práctica reflexiva quede restringida, que se limite solamente a la práctica en sí, pero que no se haga un análisis, una reflexión de ella. Es por ello que se pide observar las intenciones y principios que sustentan nuestras decisiones en el aula. ¿Y a qué se le llama esto? Pues las acciones. Y pues aquí tenemos un esquemita que dice rever. Rever es como que volver a ver.
Aquí quiere decir que volvamos a ver aquellas estrategias que utilizamos con los alumnos para ver que si funciona, que no funciona, si los alumnos ponen atención o no. Dice analizar, pues ahí analizar es este tipo de cuestiones e ir analizando el desarrollo de habilidades reflexivas de los alumnos, que es a lo que se quiere llegar, con el fin de, pues también en la práctica, tener en cuenta las éticas y principios y reflexionar acerca de ello. Para esto se tiene en la diapositiva siguiente. Como podemos ver en la diapositiva, dice, significa reflexionar acerca de nuestras intenciones y reflexionar también sobre el contexto de nuestra enseñanza para saber si nos ayuda a realizar estas intenciones. Significa reflexionar acerca de nuestras intenciones, quiere decir lo que uno ocasiona a través de las estrategias, sobre los recursos, sobre lo que utiliza en la clase, pero dice que también se debe de realizar analizar y reflexionar el contexto. ¿Cómo que el contexto? El contexto pues viene siendo como la enseñanza en sí, que es lo que se ha venido llevando a cabo de las estrategias, etcétera. Dice, si el contexto impide realizar los propósitos personales y solo se atacan exigencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces por lo mismo que piden las escuelas o en sí el gobierno, la Secretaría de Educación, a veces solamente se rige en eso y no da la oportunidad de poder implementar mejores estrategias o que te limiten a ciertas cuestiones. Y dice que por eso se hace una reflexión del contexto de la enseñanza en sí. Y dice, la reflexión puede impulsar a hacer algo para cambiar el contexto. A través de ese análisis y una reflexión nos damos cuenta de lo que podríamos cambiar de la enseñanza. Por ejemplo, si alguna estrategia a lo mejor muy tradicional, o puede que podamos mejorarla a través de la reflexión o en sí agregar o innovar. Dice que puede hacer la enseñanza más genuina, que es a lo que se quiere llegar. Y pues también enmarca luchar con diferentes organizaciones docentes para poder tener una mejor orientación, ya sea a través de cursos o que le puedan pedir a la Secretaría de Educación nuevas formas de información, pues. Y dice trabajar con el director. Aquí menciona que es llevar una relación y en conjunto trabajar con el director para lograr mejores decisiones dentro de. Y dice que concentrar la reflexión no solo en el aula propia, sino en todo, indirectamente afecta a la clase. Puede ser cualquier aspecto que uno pueda considerar de la clase y entonces de ahí uno puede reflexionar y cambiar lo que obtenemos de esa reflexión. Bueno, a partir de lo ya mencionado, hay muchas técnicas para desarrollar formas fuertes de práctica reflexiva, las cuales se van a ir desarrollando a continuación. Tenemos la primera técnica, que es la evocación de imágenes personales positivas. Según el autor Bloch, en 1987 propone concentrarse en un proyecto importante para estudiar por qué es tan importante para nosotros y así alcanzar metas y valores más profundas. Por otra parte, tenemos el autor Hunt. En preparación dice que la evocación de experiencias positivas y la meditación sobre ellas permitirá liberar energía interior. Por lo tanto, el docente tiene que crear imágenes personales positivas en él mismo que le ayuden a tener una mejor formación y pueda ponerlo en práctica con sus estudiantes. Enseguida tenemos lo que es la técnica de la lectura profesional. Esta puede proporcionar un acceso inmediato a otras perspectivas e ideas sobre nuevos programas, sobre nuevas técnicas de enseñanza, sobre las maneras de trabajar con colegas y las posibilidades de mejorar. Por lo tanto, el docente tiene que actualizarse constantemente, realizar lecturas de algunas revistas, algunos informes que sean profesionales, con contenido respecto a lo que es su profesión, el cual le ayuda a mejorar su práctica con los estudiantes. Otra técnica a desarrollar es el diálogo profesional. Esta técnica nos habla sobre la lectura compartida, que dice que puede ser un estímulo para la conversación profesional acerca de las nuevas estrategias y métodos de mejora de aprendizaje. Este diálogo profesional va más allá de los consejos prácticos y el apoyo moral.
También nos decía que era específico y se concentra en las acciones. Bueno, pues al mismo tiempo esto se conecta con la indagación y el conocimiento básico existente ya de los alumnos. Pero la investigación no es invulnerable. La práctica también se puede utilizar para plantear preguntas acerca de la investigación. Según el método de los autores Richardson y Andrés, 1990, los docentes aclaran y analizan sus explicaciones de las prácticas actuales en la enseñanza de la lectura. Estas son explicaciones con premisas derivadas de la investigación. Nos decía que el propósito de esto es que los docentes no se limiten a tomar los descubrimientos de la investigación, sino que elaboren de manera más explícita sus propias premisas empíricas y las comparen con los de otros docentes de la investigación. Siguiente técnica, los grupos de apoyo al docente. Esta técnica nos dice que pueden proporcionar un foco para la mejora profesional en un medio informal y auspicioso. Una de las ventajas de estos grupos de apoyo es que los desarrollan los propios docentes, no dependen de los administradores. En realidad, la confianza y la creatividad generadoras en algunos grupos de apoyo pueden conducir a los docentes a resistirse a los cambios simplistamente concebidos y ordenados desde afuera, en procura de su propia mejora. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la investigación docente, la cual se explicará en la siguiente diapositiva. Como todos sabemos, los maestros, los docentes, son investigadores por naturaleza. ¿Por qué digo esto? Como hemos visto nosotros como practicantes, es una manera, una estrategia o una técnica que se puede utilizar para recoger información sobre los alumnos, sobre los mismos docentes, sobre el sistema educativo, sobre muchos aspectos que podemos tomar en cuenta y sobre todo, y como todos sabemos, sobre la clase y los alumnos. Y pues es por naturaleza, porque es una forma de ayudarnos a, a saber qué hacer, cómo trabajar, cómo sobrellevar las cosas. Es por eso que se dice que la investigación docente, sobre todo la investigación-acción, puede ser una manera particularmente eficaz de relacionar la mejora con la práctica educativa. Aquí nos muestra en la investigación docente estrategias. Estas estrategias son las que los docentes utilizan como medios para alcanzar un fin, que en este caso viene siendo el tema que ellos elijan o la situación en la que se presenten y quieran investigar sobre ello. Y dice adoptar formas y recursos. Como todos sabemos, los recursos pueden ser uso de diarios y ensayos o aquellos aspectos que le puedan ayudar al docente para poder lograr un análisis o bien una investigación más completa sobre de lo que quiere trabajar. Y dice indagaciones en el aula. Como todos sabemos, aquí es un aspecto muy importante porque no cubre solamente lo académico, sino lo personal, lo emocional, la relación con los alumnos. Esto es en lo que más se enfoca la investigación docente. Otra técnica que nos menciona es las autobiografías y las historias de vida, la cual se explicará en la siguiente diapositiva. Bien, aquí dice que escribir autobiografías o historias de vida sobre nuestro crecimiento y desarrollo como docentes puede permitir una reflexión personal para reconsiderar nuestras intenciones y definir cómo podemos y queremos cambiar. Bueno, aquí decía que escribir autobiografías puede ser experiencias, vivencias docentes en las cuales uno vaya y pues trabajando y de ahí hacer una reflexión la cual le permita cambiar lo que quiere o lo que puede mejorar. Y dice otro aspecto que puedes compartirlo con otros docentes, lo cual dice que a veces es muy difícil por la manera en que te expones en este tipo de cuestiones, pero dice que a uno como docente debe aceptar esta vulnerabilidad y pues trabajar en ello, porque al darle a la audiencia este aspecto, pues uno hace una reflexión más completa de su práctica educativa. Bueno, la séptima y la última técnica es los cursos y las calificaciones avanzadas. Esta nos dice que
Los cursos mismos pueden ser un gran estímulo para la reflexión personal. No toda reflexión necesita tener por base la escuela. En realidad hemos observado que las reflexiones que más exigen a la inteligencia y más comprometen al corazón suelen requerir el tiempo y la seguridad de ambientes protegidos en los que indagar y cuestionar sean objetivos legítimos de la actividad docente. Esto nos dice que es más importante que nosotros como docentes realicemos nuestra propia reflexión dentro de nuestras prácticas, dentro de las aulas escolares, y esto nos llevará a tomar tal vez mejores decisiones al momento de impartir nuestras clases, a aplicar nuevas técnicas y mejores estrategias de aprendizaje para los alumnos, que también a nosotros nos ayudará a llevar a cabo una reflexión acerca de lo que se logró y lo que todavía no se ha logrado, para así poder llevar a cabo un cambio tanto para nosotros como para los alumnos. Bueno, también nos dice que los cursos externos pueden proporcionar este clima. Es cierto que no todos lo hacen y que mucho se reduce a la casa de papelitos, que es el blanco de las burlas que los docentes dirigen a sus colegas con desmedidas ambiciones de hacer carrera. Pero muchos cursos externos realmente invitan a una reflexión rigurosa que exige mucho más a las personas. Por ello son pocos los docentes que ya siguen cursos externos. Bueno, como conclusión podemos decir que la práctica reflexiva es un proceso muy detallado y muy largo, pero que a lo largo del tiempo va rindiendo frutos y que pues es más específica y se orienta a la acción que, como nosotros eh, sabemos, es difícil dentro del aula, pero que a través de la innovación y la reflexión sobre la práctica docente podemos lograr cambios muy grandes y que no solo nos beneficiarán a nosotros como docentes, sino también a nuestros alumnos.